Estamos concluyendo con el módulo 2. Vamos a considerar la última lección, la lección 5. Y es un tema muy importante, la cena del Señor. Así es que recuerden que les había dicho de un principio que fueran tomando nota para que al final consideremos preguntas de toda la semana, de los 5 días, para ver cómo salimos cada uno de nosotros, qué cosa pudimos retener, qué aprendimos. Así es que los invito a que saquen su lápiz, cuaderno y tome nota. Y vamos a dar inicio con la cena del Señor, es el tema. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo dio 2 mandatos, pero a diferencia del bautismo, que fue uno de ellos, el cual es solo una vez, la cena del Señor o comunión es un recordatorio que debe de ser observado una y otra vez hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo santo de adoración cuando como comunidad nos unimos como un solo cuerpo para recordar y celebrar lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. La cena del Señor es una celebración de la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús. La primera pregunta: ¿qué significa la cena del Señor? La respuesta es una celebración que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que hiciéramos, en la cual recordamos su muerte y sacrificio en la cruz del Calvario. Aparte de la cena del Señor, también se le conoce como la última cena, Santa Cena o comunión. Pregunta 2. ¿De dónde proviene el día llamado Pascua? La respuesta es cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, que se encontraba como esclavo. Y esto usted lo puede considerar posteriormente, lo hallan en su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 12. Ya que esta celebración se llevó a cabo en Egipto cuando, luego de la muerte de los primogénitos, y en cada hogar judío se debía de matar un cordero, y con su sangre se debía de manchar los marcos de las ventanas y las puertas. Esto representaba que el primogénito de aquel lugar no debería de morir, y el cordero que se sacrificaba, se hacía una cena en la cual toda la familia debía de comer del cordero, celebrando su próxima libertad. Pregunta 3. ¿Qué representa el pan? La respuesta: representa el cuerpo de Cristo, entregado en sacrificio a favor de cada uno de nosotros. Y Lucas capítulo 22 versos 19 nos dice: luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio, al tiempo que decía: esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. 4. ¿Qué representa el vino? La respuesta: representa la sangre de Cristo derramada por nosotros, significando un nuevo pacto. Y nos lo muestra Lucas capítulo 22, verso 20. Dice: de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. 5. ¿Cuál era la recomendación del apóstol Pablo? La recomendación que estaba haciendo el apóstol Pablo es que en la cena del Señor no debía de haber abusos. ¿Por qué estaba recomendando esto el apóstol Pablo? Que en la cena del Señor no debería de haber abusos. Si usted posteriormente, cuando tenga oportunidad, lee primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos 17 al 22,
ahí ve por qué Pablo le dijo esto a sus hermanos. La razón es que la cena del Señor ya la estaban pasando por alto al hacerlo dignamente, sino lo hacían de una manera indigna, porque hacían grandes banquetes donde se comía demasiado y se embriagaban. Ahí nos muestra primera carta a los Corintios. E incluso se estaban haciendo grupos, hacían grupos para hacer sus banquetes. Y había personas que no eran tomadas en cuenta, y lo cual ellas no tenían siquiera para un taco. Por eso Pablo les dijo eso, que la cena se celebrara de manera digna, ya que en la iglesia se había abusado de ello, embriagándose, dice, y comiendo de una manera mala. Y por eso aquí aparece esta recomendación. Por eso es bueno que veamos la pregunta del 6. ¿Con qué actitud debemos de tomar la cena del Señor? ¿Sí? ¿Con qué actitud debemos de tomar la cena del Señor? La respuesta que debe de ser dignamente, discerniendo el cuerpo del Señor Jesucristo. Recuerde, el pan representaba su cuerpo, y la sangre o el vino representaba su sangre. Primera carta a los Corintios capítulo 11 verso 28 dice: por tanto, cada uno de ustedes debe de examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. El 29 dice: porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Note cómo el apóstol Pablo aquí recalca que debemos de hacer la celebración, pero de una manera digna. Porque el participar dignamente es reconocer y darle el valor al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y acudir confiadamente a su perdón y su misericordia. 7. ¿Cada cuándo debemos celebrar la cena del Señor? La respuesta es que podemos celebrarlo todas las veces que usted desee, hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. A diferencia del bautismo, que es solo una vez, la cena puede ser cada vez que usted lo desee, pero recuerde la recomendación del apóstol Pablo: hacerlo dignamente. Lucas capítulo 22 verso 19 dice: luego tomó el pan, lo partió y dio gracias, y les dio al tiempo que decía: esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Entonces, de esa manera se debe de celebrar la cena del Señor.